Entonces vamos a ver un pasaje muy conocido por todos ustedes, un pasaje que algunos de ustedes han celebrado sin tener el entendimiento, como los discípulos también, que tiene que ver con la entrada triunfal, ¿verdad? ¿Cuántos saben la entrada triunfal, cómo la celebramos nosotros? Es el famoso Domingo de Ramos que celebramos. Entonces vamos a leerlo y luego empezamos a estudiar la palabra. Dice así Juan 12 del verso 12 al verso 26 estudiaremos hoy. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Señor, gracias. Gracias por las escrituras. Gracias por la bendición que es abrir la Biblia, Señor, y verte allí, verte revelado a nosotros y poder comprender a quién adoramos, poder comprender quién eres tú, Señor, tener un entendimiento para que nuestra adoración sea genuina y verdadera. Te doy gracias, Dios, por esta mañana y te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, este pasaje se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Recordarán ustedes que vimos la adoración de una familia a Jesús. Vimos a Marta sirviendo, vimos a Lázaro estando a la mesa con Jesús y dando testimonio, que muchos vinieron a esa cena o a mirar a Lázaro, porque había resucitado de los muertos, y al verlo vivo, comiendo con Jesús, creyeron en Jesús. Y vimos también a María. ¿Se acuerdan de María? Aquella mujer que derramó este perfume costoso a los pies de Jesús. Y para ella fue un acto de adoración muy, muy especial. Ahora continuamos porque el texto nos dice al día siguiente. O sea, después de esta cena, donde Jesús recibió tal acto de adoración por esta familia, ¿sí? Vemos que Jesús se dispone a ir a Jerusalén. Recuerda, estaba en Betania. Betania es una aldea cercana a Jerusalén, queda enfrente. Tienen que descender Monte de los Olivos y volver y ascender porque Jerusalén está en un monte. Y Jesús va con una gran multitud. Y esta multitud, de alguna forma, estaban diciendo un cántico que tiene que ver con un salmo que se conoce como un salmo mesiánico. Pero para que ustedes tengan idea de la multitud que estaba en Jerusalén para ese momento, Flavio Josefo, un historiador muy reconocido en la época, del primer siglo, Flavio Josefo dice que un día se hizo un censo, ¿sí?, acerca de los corderos sacrificados para la Pascua. Y eso dio 256.500 corderos sacrificados en un día de Pascua. ¿Se pueden imaginar la multitud? Si esos son los corderos, ¿se pueden imaginar la cantidad de personas que habían en Jerusalén? Muchos venían de Galilea, de todas partes venían, pero especialmente venían desde Galilea. Y un comentarista dijo lo siguiente: cuando Jesús entró en la ciudad, debió haber sido rodeado por corderos, siendo él mismo el mayor de los corderos. ¿Recuerdan lo que dice Juan 9:29?
Juan Bautista se dirige a Jesús como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua se sacrificaba un cordero. ¿Recuerdan por qué se sacrificaba un cordero? Porque el Señor había establecido ya en Éxodo capítulo 12 que debían tomar un cordero, estar con él 10 días, y al día 14 debían sacrificarlo y la sangre ponerlo en los dinteles de sus puertas, porque cuando viniera la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, el ángel de muerte que venía, dice, pasaba por encima y no entraba a esa casa donde tenían esa señal. Entonces ellos sacrificaban corderos recordando esa liberación de la esclavitud de Egipto, recordando todo esto. ¿Cómo hizo la multitud? ¿Qué es lo que está haciendo la multitud? Dos cosas, nos dice el texto, que tomaron ramas de palmeras, lo primero que están haciendo, y lo segundo que están haciendo es, están entonando unos cánticos. Miren, esto es sorprendente lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque esto de las palmeras, o esto de las ramas de palmeras, perdón, sí, es un símbolo de nacionalismo judío. O sea, esto de tomar ramas de palmeras y batirlas y todo eso es como para nosotros un día de la independencia, que izamos nuestra bandera en nuestras casas y todo el mundo el que pasa ve banderas y banderas. Prácticamente el batir esas palmas están recordando un acto uno de los mayores actos de símbolo de nacionalismo judío. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando los macabeos se rebelaron contra un hombre llamado Antíoco Epífanes Seleucida, un hombre que fue perverso. De hecho, por las escrituras podemos ver que es un hombre que tipifica al anticristo. Y recuerden ustedes que esta familia lo que hizo fue enfrentarse ante este imperio seleucida, un imperio griego, y pudieron de alguna forma purificar el templo, porque este hombre fue el que sacrificó un cerdo en el templo, profanó el templo, y ellos purificaron el templo. Pudieron dar una batalla por medio de esta familia de los macabeos, y así es que lo recuerdan. Entonces, cuando ellos están batiendo esas palmas y Jesús está entrando y lo están recibiendo, ellos están viendo a un libertador como los macabeos. Ellos están viendo a un libertador político que los puede venir a librar de el yugo romano, de todo el imperio romano, de todas esas barbaries que el imperio romano tenía hacia ellos. Pero además de esto, noten lo que dice el verso 13, la segunda parte. ¿Qué decía el salmo que estaban entonando? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Se conoce como, este Salmo 118, se conoce como el último de los salmos Halel, o de alabanza, donde sale aleluya, ¿verdad? Era el Salmo 113 al Salmo 118. Y estos salmos, digamos así, que en la Pascua, un salmo obligatorio que cantaban, era el Salmo 118. ¿Y por qué cantaban ese salmo en la Pascua? Porque ellos recordaban la salida de la esclavitud de Egipto, y de alguna forma estaban hablando de cómo habían sido libertados, y de cómo cuando estaban cantando esto, estaban viendo a Jesús también como ese Moisés que trajo libertad al pueblo en medio de esa gran esclavitud. Entonces, las ramas de palmeras y el Salmo 118 tienen que ver con una celebración de libertad, tanto de lo que hicieron los macabeos con Antíoco Epífanes, y la Pascua con la salida de Egipto. O sea, era un canto obligatorio en la celebración de la Pascua, que era una alegría. Pero noten lo que dice el Salmo 118. Si me pueden acompañar al Salmo 118 con sus Biblias, el verso 23 al verso 26. Este es el salmo que están cantando. ¿Están ahí? Salmo 118, versos 23 al 26. Dice:
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. La palabra sálvanos ahora es la palabra en hebreo yashana, donde por transliteración nosotros tenemos Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora. Lo que significa es socórrenos, sálvanos ahora. Y la palabra era yashana. Y para nosotros se fue transliterando y es lo que tenemos como Hosana. Cuando cantamos Hosana, estamos diciendo sálvanos, sálvanos ahora. Entonces tiene mucho sentido que Jesús está entrando y ellos pueden ver en Jesús al Mesías del Salmo 118, ¿verdad? Quien venía a libertarlos de otro imperio. Recuerden, en Pascua fueron librados de qué imperio? De los egipcios, ¿verdad? ¿Y quién fue el rey de los egipcios? El faraón. Fueron librados de faraón. ¿Y saben ustedes qué representa faraón en la Biblia? ¿Saben ustedes qué representa faraón en la Biblia? Egipto representa el mundo, pero faraón representa a Satanás, al diablo. ¿Y saben ustedes? Les acabo de decir, Antíoco Epífanes, ¿qué representa en la historia? Cuando usted ve a Antíoco Epífanes, un personaje que está en las escrituras descrito de una manera increíble en el libro de Daniel, y puedes ver todo lo que se dice acerca del anticristo, y han habido tipos de anticristo, y entre ellos fue Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes representa al personaje más abominable que va a tener la historia, que será el anticristo. Y miren que si ellos hubiesen estado en esa línea de pensamiento de sálvanos ahora, pero sálvanos ¿de qué? Ellos están esperando que los salve del imperio romano. Ellos solamente miraron lo físico y lo material y se quedaron allí, en el plano físico. Sálvanos de esta opresión. Pero si hubieran tomado el simbolismo de las ramas y el simbolismo del Salmo 118, se hubieran dado cuenta que sí tenían al Mesías allí, porque más adelante lo van a rechazar, pero que este Mesías venía más que a salvarlos en este momento del imperio romano, venía a salvarlos de la esclavitud más grande que el hombre puede tener, y es la esclavitud del pecado. ¿Sabes qué dice Mateo 1:21? Mateo 1:21 dice lo siguiente. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de dónde? De sus pecados. Y saben que lo que estaban cantando, y aquí es bien interesante, entonces ¿por qué el pueblo judío fracasó? Si ellos pudieron ver tan claro al Mesías, recuerden que el texto nos dice que al ver la señal, o sea, Jesús llegó al clímax de las señales que hacía, al levantar enfermos, al multiplicar alimentos, pero el clímax de sus milagros, de señales, fue haber resucitado a Lázaro, ¿verdad? Y muchos, al ver ese milagro y al oír acerca de ese milagro, pues venían en esta romería, venían en esta gran multitud, y ya entendemos la masa de gente que había. Jerusalén no es tan grande. Para entrar 256,000 corderos, ¿cuánta gente entró? Y esto es todos están allí, alabando y están diciendo esto, de pronto no con el entendimiento que deberían tener. Pero entonces, ¿por qué fracasa el pueblo judío? Y una semana después, los mismos que batieron palmas y dijeron, sálvanos ahora, esa fue su expectativa. Y cuando esa expectativa no se cumplió, entonces luego están diciendo la semana siguiente, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿En qué fallaron? ¿Por qué ese cambio tan repentino? Primero porque se hicieron una expectativa dejando de lado las escrituras. ¿Cómo así? Pues ellos, todo lo que tenía que ver con Mesías rey, Mesías príncipe, ellos veían esas escrituras o las abrazaban, pero había unas escrituras donde ellos de alguna manera dejaban de lado, y era hacer algunas donde el Mesías
no podría sufrir. De hecho, lo que están cantando, esto que están cantando aquí es el Salmo 118, pero noten lo que dice Isaías 53, 5 al 7, que lo leímos ahorita en la cena. Vayan a Isaías 53, 5 al 7. Porque ellos abrazaron todas las profecías, o todas las profecías tocantes al Mesías, príncipe o rey, pero dejaron de lado las profecías del Mesías sufriente, el que vendría a morir. ¿Se acuerdan lo que dijo Caifás? Es conveniente que muera uno por todo el pueblo. Pero miren aquí lo sorprendente, Isaías 53 al 7. Mas él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben cómo se conoce este capítulo de Isaías 53? Este capítulo se conoce como el capítulo de la disputa. Capítulo que es disputado y que tiene una controversia entre los judíos y dentro del grupo de los judíos, porque hay judíos que creen y ven en este pasaje al Mesías, a Jesús como el Mesías. Pero los que todavía no han creído en Jesús como el Mesías, ¿saben a quién piensan ellos que es el siervo sufriente que habla ahí? Ellos dicen el siervo sufriente es Israel. Entonces es la disputa dentro del judaísmo. Unos ven claramente al Mesías y otros dicen no, ese es el sufrimiento de la nación de Israel. Y da lugar, porque en el capítulo 52, verso 12, el Señor dice mi siervo, hablando de Ciro. Y hay muchas veces donde el Señor habla de mi siervo, hablando de Israel como nación. Pero aquí, para nosotros, es claro que estamos viendo a quién. A uno que llevó el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿nosotros somos más inteligentes que los judíos? No, ¿verdad? Bueno, algunos quizás sí. Pero el punto es, nosotros no solamente tenemos este texto donde podemos ver a Jesús. Hay un texto que nos revela, claro que para los judíos, recuerden que la Tanaj, el Tanaj o la Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, eso es las escrituras para ellos. Pero ellos no tienen el Nuevo Testamento, o no creen en el Nuevo Testamento, o no confían como nosotros confiamos en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero recuerden ustedes que nosotros tenemos un comentario de este mismo pasaje. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe y el eunuco? ¿Qué pasó con Felipe y el eunuco? Dice que el eunuco iba descendiendo, venía de Jerusalén, iba hacia África, ¿verdad? Hacia Etiopía, y en ese momento lo que hace el Señor es que le pone a Felipe, lo teletransporta del lugar donde estaba y lo pone al lado del eunuco. Y entonces Felipe dice que este hombre iba leyendo el rollo, iba leyendo acerca del profeta Isaías. Y en ese momento Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le respondió, ¿cómo yo puedo entender lo que leo si no hay quien me explique? E inmediatamente le invita a su carruaje, Felipe se monta al carruaje y empieza a decirnos ahí en Hechos 8, 32 a 35, que la porción de la escritura que estaba leyendo era este. Y la pregunta que hizo el eunuco, ¿cuál fue? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿Y qué hizo Felipe? Partiendo de esas escrituras, lo llevó y le habló del evangelio para hablarle acerca de Jesús. O sea que nosotros vemos en este pasaje, vemos a uno que llevó nuestros pecados, que llevó nuestras rebeliones,
que llevó nuestra paz. La paz que usted puede tener hoy es gracias a uno que sufrió por nuestra paz. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Pero eso se conoce como el capítulo de la disputa. De hecho, muchos han dicho, y tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, de replicar lo que otros dicen, porque algunos han dicho es que los judíos les prohíben leer ese versículo, ese capítulo, porque si lo leen, ven al Mesías y se convierten. Otros han dicho, los judíos no tienen ese capítulo en sus... pasan del 52 al 54, ¿no? Ellos tienen Isaías 53. El punto es que ellos están viendo, cuando leen esto, ¿a quién ven? A Israel. Nosotros a quién vemos en Isaías 53 claramente. Jesús. Ahora tenemos el comentario, la Biblia se comenta a sí misma, y en Hechos capítulo 8, versos 32 y 35, vemos que ese mismo pasaje que estaba leyendo el eunuco y que Felipe le explicó, le habló de Jesús. O sea que, ¿de quién está hablando? De Jesús, del Mesías. Tremendo, ¿no? Entonces nos vamos a conectar una romería de gente con las palmas. ¿Qué significan las palmas? No estas palmas, con ramas de palmas. ¿Qué era lo que hacían? Era algo patriótico, un simbolismo nacional que les recordaba cuando el templo fue profanado por los seleucidas, por Antíoco Epífanes, y ellos, con la rebelión de los macabeos, purificaron el templo. Entonces están viendo a Jesús como un Mesías, o ellos veían al Mesías como un libertador político, terrenal, pero no alguien espiritual. Pero como les digo, si hubieran ido más allá, Faraón o la salida de Egipto, Faraón representa al diablo y Antíoco Epífanes representa al anticristo. Y ellos hubieran visto a Jesús como quien viene a librarlos espiritualmente, como lo más importante de las liberaciones que necesitamos, como dice Mateo 1:21. Mira lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y apareció por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, el Señor vino una vez y pagó por los pecados de muchos, y vino a salvar a los que le esperan. Entonces vemos que esta multitud están viendo a Jesús solamente la parte que ellos quieren ver, ¿sí? Y cuando no cumplió sus expectativas, entonces ya lo van a rechazar y van a decir que lo crucifiquen. Y esto nos lleva a una aplicación, y es: tengamos mucho cuidado con hacernos la imagen de un Jesús a nuestra medida, o según lo que queremos creer de Él, pero tenemos que tener una imagen de Jesús completa, y quien nos revela una imagen completa de Jesús es la palabra de Dios. Porque si usted tiene un Jesús de acuerdo a su óptica, pues usted lo que está así teniendo es una idolatría, ¿verdad? Porque usted cree algo de Jesús, pero usted también le añade otras cosas y le pone cosas que la Biblia no dice. Entonces tenga mucho cuidado y recuerde que la Biblia es digna de estudiar y es toda inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. También es importante leer las Escrituras y creer en ellas, porque yo no sé si ustedes sabían, pero la segunda venida de Cristo está anunciada por muchas profecías. La pregunta es si nosotros en realidad creemos esas profecías de la venida de Jesús. Acabamos de leer una tomando la cena. ¿Qué dijo Pablo que recibió del Señor? Que la cena la recibió el Señor y que de esa manera debíamos hacerlo, y que debíamos tomar el pan, beber la copa, anunciando la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Es una profecía. Él va a volver. Y si usted cree esa profecía, pues lo que usted debería hacer es prepararse para su venida. ¿Y cómo nos preparamos para la venida de Él? Estando allí en su palabra, santificando nuestras vidas cada día por medio de su palabra. Verso 14 de Juan 12. Dice ahí en el verso 14 lo siguiente: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. A mí me llama mucho la atención porque este pasaje que estamos leyendo aparece en los 4 evangelios. Quiere decir que es importante. En Mateo está en Mateo 21, en Lucas 19, en Marcos 11 y en Juan 12. En los 4 evangelios aparece la entrada triunfal. ¿Y recuerdan cómo consiguió el pollino Jesús?
¿Sí recuerdan cómo lo consiguió? Porque nos dicen, en Marcos 11:11, dice que Jesús le dice a dos de sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y allí van a encontrar un pollino que nunca ha sido montado, hijo de asna que nunca ha sido montado. Vayan y lo desatan. Y si alguien les dice, ¿qué están haciendo? Díganle lo siguiente, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y a mí me sorprende que el Señor, para cumplir una profecía, siendo el Rey de Reyes, el Creador del universo, en lugar de haber cogido barro o haber hecho así y crear un pollino, ¿sí?, haya enviado a sus discípulos a una aldea que no conocían, a un lugar que no conocían, a enfrentarse a unas personas que no conocían, pero el Señor está probando la fe de sus discípulos. ¿Y saben qué pasó? Ellos fueron y pasó tal cual como el Señor dijo. Cuando llegaron a la aldea encontraron al pollino, estaba amarrado y fueron a desatarlo y los dueños le dijeron, ¿qué hacen? ¿Y qué respondieron ellos? El Señor lo necesita y lo devolverá. Dice que ellos hicieron como el Señor les dijo. Y aquí hay una aplicación bien especial. La fe es obedecer para ver, no es ver para obedecer. Ellos obedecieron y pudieron ver que todo lo que el Señor les dijo que iba a pasar, pasó. Pero si ellos no hubieran obedecido, no hubieran podido haber visto lo que el Señor quería mostrarles. Y sabe, para nosotros también hay momentos difíciles donde obedecer puede ser el desafío más grande que tengamos. Nosotros queremos ver para obedecer, pero realmente hay que obedecer para poder ver. Y hay veces que las situaciones muestran que estoy obedeciendo y que parece que me alejo tanto. ¿Se acuerdan de José? ¿José era un hombre obediente o no era obediente? Y el Señor le mostró un sueño, pero en las circunstancias se alejaba tanto de ese sueño, pero tanto, o sea, primero que lo quieren matar, que que lo venden como esclavo, que luego termina, que lo acusan de que va a usar la esposa de Potifar. O sea, cada vez de la cárcel a un lugar cada vez peor. Y él pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Esto de obedecer no es conmigo, esto cada vez me trae más problemas. O sea, veo una revelación, la cuento a mis papás y todos se vinieron en contra mía. El mundo se vino en contra mía. Pero ¿qué ocurrió? Acuérdense del Club 50-20. ¿Saben qué significa el Club 50-20? Génesis 50-20. Dios es el único que puede cambiar una situación terrible, de mala, de perversa, cambiarla para bien. Eso es lo que dice José. Ustedes me quisieron matar, pero Dios cambió. Ustedes me quisieron vender, hicieron todo eso conmigo, pero Dios cambió esa situación y la volvió a nuestro favor para salvar a un mundo de gente. Porque hubo la hambruna que hubo y Él fue un buen administrador. Pero es muy lindo que nosotros obedezcamos al Señor. Y a veces no es tan lindo. A veces es sacrificial. Pero el fruto se va a ver cuando obedecemos al Señor. Cuando pasé una crisis tan difícil con mi esposa, de separación, estando muy jóvenes y intemperamentales ambos y tantas cosas, una de las cosas que coincidimos en nuestro retorno, en nuestra conexión como matrimonio, fue que queríamos obedecer al Señor para poder ver, porque lo que decíamos mutuamente el uno para el otro es que ya no te amo, y yo tampoco, yo ya no te amo, y no, ya no siento nada, yo tampoco siento nada por ti. Pero luego nos acercamos y dijimos, y así llegan cualquier cantidad de matrimonios a una separación. Pero cuando llegamos a un punto, Dios le habló a ella y me habló a mí, eso nunca lo puedo olvidar. Y es que yo le dije a ella, démosle una oportunidad que el Señor haga, obedezcamos a Dios. Y ella me dijo, exactamente, Dios me ha dicho lo mismo, voy a hacerlo, solo por obediencia a Dios. O sea, eso es muy doloroso. O sea, lo va a hacer por obedecer a Dios, no porque lo ame. ¿Sí o no? Eso es como una ofensa mutua, y ahí podríamos otra vez pelear de vernos. Pero esa ofensa mutua era, en verdad, o sea, si me preguntas, no siento nada, no quiero nada, quisiera irme lo más lejos de ti, o sea, abrirme lo más lejos, pero demos la oportunidad al Señor, obedezcamos al Señor. Y desde ahí esa frase ha sido en mi corazón, en mi mente, en mi vida, es obedecer para poder ver, ¿sí? Y creer para poder ver, no ver para creer.
pero queremos ver, quiero sentir, ¿no? Yo quiero, si me despierta otra vez algo, entonces voy y la busco. No, yo tengo que hacerlo porque es mi esposa y mi lugar está con ella. Y eso fue lo que ocurrió. A propósito, mi esposa le envía muchos saludos, está haciendo muy bien, o está siendo usada por Dios allí en Cancún, en esta conferencia, es una bendición. Y qué bueno recordarla, no lo tenía en mis notas, y Johan sabe que es verdad porque ya escuchó el primer sermón. Pero la idea es la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, miren, nunca está mal obedecer a Dios. Nunca será, no tengo la palabra para decir, pero nunca será inapropiado, nunca será una pérdida. Nunca, aunque parezca que estoy perdiéndolo todo por obedecer. Siempre será algo tan especial, obedezcamos al Señor. Si ellos no hubieran obedecido al Señor, no hubieran podido ver lo que vieron. Sigamos. Versos 14 al 15 dice, y montó sobre él como está escrito. Me encanta porque Juan nos dice que Jesús aquí va a cumplir una profecía que fue dada 500 años atrás. Zacarías 9:9. Verso 15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Notan el texto en el verso 14, como está escrito. ¿Qué hizo Jesús? Intencionalmente está cumpliendo una profecía. 500 años antes se había dicho que el rey de Israel vendría montado en un pollino. Y en un pollino, y miren cómo viene. A mí me sorprende porque dice en Zacarías 9:9, dice, esta es la profecía tocante a eso que Jesús cumplió. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermoso. ¿Cómo venía el rey de Israel? No venía con pompa, no venía montado en un corcel, en un caballo de patas blancas con herraduras de acero. No, venía montado en un pollino, y ahí podemos ver justo, salvador. Se le removió, ¿no? A algunos. Se le recordó algo. Justo, salvador, humilde. Y vemos esa humildad. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús entró por primera vez a Jerusalén, Jesús vino como un rey que vino en paz, a pagar por nuestra paz. Cuando un rey venía en paz, venía montado en un pollino. Cuando venía en guerra, pues era diferente. Y miren lo hermoso que el Señor está haciendo. Está viniendo en paz a pagar por nuestra paz. Porque ¿qué dice Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que usted tiene hoy, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Hermoso lo que el Señor hizo. Entonces dice también allí en cuanto a que Jesús volverá, ¿verdad? Para juzgar. ¿Y qué dice Judas? Judas es muy claro cuando dice que la primera venida fue como siervo y la segunda como rey. Y en Judas dice, vendrá a juzgar a los impíos por sus obras impías que han hecho impíamente, y dice otra cosa impía. Pero son 4 veces que repite en Judas que el Señor vendrá a juzgar la impiedad por los impíos, por sus obras impías. Pero esta vez estaba viniendo como siervo, vino en paz a pagar por nuestra paz. Ahora, ¿recuerdan el Salmo lo que decía? Este es el día que ha hecho el Señor. Miren, hay otro, por eso esto es una descarga de cumplimientos proféticos. En cuanto al día en que el Señor entró, estamos hablando del día específico en que Jesús entró. Sabemos que fue al día siguiente, según el relato de esa cena, cuando fue ungido por María. Al día siguiente estamos viendo toda la escena. ¿Están conmigo o no? Y estamos cerca a la Pascua. Pero saben que estudiosos han puesto en la línea de la historia cuál fue ese día que Jesús entró. ¿Se acuerdan que les dije que esto está en Mateo 21? Está en Marcos 11, está en Lucas 19 y aquí en Juan 12. Y cuando miran el día, resulta que aquí se está cumpliendo con esta entrada
Jesús cumplió o selló una profecía dada a Daniel. Daniel el profeta recibió una profecía para los judíos. ¿Han escuchado ustedes de las 70 semanas de Daniel? Bueno, en Daniel 9:25 dice que Dios ha preparado 7 semanas, quiero que estén muy atentos aquí, 7 semanas y 62 semanas para tratar con el pueblo, ¿verdad? ¿Y qué significa 7 más 62? 69 semanas. Que los judíos tienen semanas de días y semanas de años. Los estudiosos descubrieron, cuando son semanas de años, por ejemplo, hablan de la semana del jubileo. La semana del jubileo es el año 50, donde quedaban en libertad los que bebían y todo eso. O sea que ellos tienen semanas de días y semanas de años. Y poniéndolo en la línea de tiempo, han descubierto que son años. Entonces tenemos 7 más 62, 69. 69 años por 360 días calendario judío, porque es calendario lunar, no solar. 360 días da 173.880 días. Y cuando usted va a Nehemías capítulo 2, que Nehemías se presenta ante el rey para hacerle una petición, ¿se acuerdan que él oró por meses? Y dice que cuando le llegó el momento de dar la petición al rey, dice que pasó meses orando, y cuando el rey le dice, bueno, dime qué necesitas, qué es lo que me quieres decir, o por qué está tu rostro así, y él dice lo de cómo no voy a estar así si mi pueblo está en oprobio, y dice, ¿qué necesitas? ¿Y sabes qué dice Nehemías? Oré. O sea, no fue que se arrodilló a orar, seguramente oró en su mente, dice, y la reina estaba al lado. O sea, qué duro decirlo al lado de la reina, quizá era más grande todavía. Y dice que pidió que le permitiera ir a Jerusalén a reedificar los muros, la ciudad, hacer todo esto. Y dice que el rey lo concedió. Le dio todo lo que necesitaba, le dio escoltas para ir a hacer esta labor. Y entonces en Daniel 9:25, ahí está. Daniel 9:25, 7 y 62, 69. 69 años por 360 días, 173.880 días. Desde la reconstrucción hasta el Mesías príncipe, hay 69 semanas. ¿Saben qué ocurrió ahí? Cuando Jesús entró aquí, en este pasaje que estamos leyendo, Jesús está entrando y se está cumpliendo las 69 semanas que el profeta Daniel había dicho que tenía preparado para la nación de Israel. ¿Cuántas semanas faltan para cumplirse de las 70 semanas de Daniel? Una semana. Se para el reloj profético de Dios. Estamos en la era de la gracia. Y esto es era de la gracia. Vamos a ver que unos griegos buscaron al Señor. Todo está conectadito. Entonces, estamos entrando en los gentiles. Y luego, cuando llegue la última semana, será esa semana de 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Es lo que dice ahí? ¿Está? Daniel. ¿Sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cuando usted vea eso en su Biblia, ponga entre paréntesis Nehemías capítulo 2. Y luego cuando va hasta el Mesías príncipe, ponga entre paréntesis entrada triunfal. Mateo 21, Marcos 11, Juan 12, Lucas 19. Ese es el cumplimiento. Increíble. O sea, es una descarga de profecías cumplidas. Y lo que está haciendo es revelándose. Dice, nos revelen esta mañana para que creamos en Él, para que le amemos. El siervo sufriente, quien tomó nuestro lugar. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? Porque va a hablar de servicio. Pero noten que este día fue exacto. Verso 16. Y creo que tengo que adelantar. Y se me fue el tiempo. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Si usted no ha entendido nada de lo que yo he dicho, no se preocupe, ellos tampoco lo entendieron. ¿Sí? Si usted dice, pastor, no entendí nada, ellos tampoco lo entendieron, y mi oración es que usted lo entienda luego. ¿Y sabes qué? Lo que pueden hacer es tomar este video y volverlo a escuchar e ir a estas referencias bíblicas que he dado y leerlas con sus propios ojitos y decir, wow, tremendo, Señor, tú hiciste esto por amor a nosotros. Entonces no lo entendieron, pero ¿cuándo lo entendieron?
Los discípulos lo vinieron a entender, dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, o sea, que habían pasado. ¿Cuándo vinieron los discípulos a caer en cuenta de que todo lo que les dijo Jesús era cierto? En la resurrección, no antes. ¿Se acuerdan los discípulos que van de camino a Emaús? Y el Señor se les pone a un lado y empieza a hablar. ¿Y por qué van tristes? ¿Cómo así? ¿Tú eres el único que no se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado? De varón Galileo que murió y dijo que resucitaría el tercer día. ¿Y cómo ves? No ha resucitado. Aunque unas mujeres dijeron por ahí que sí, pero aquí... ¡Insensatos! Ahí se les reveló el Señor. ¡Insensatos! ¿No han visto las escrituras? Lucas 21, 24, 21. Lo que las escrituras dicen tocante de mí. Profetas, dice que les habló las profetas, los salmos, todo acerca de Jesús. Pero ellos también estaban decepcionados, no lo habían entendido. Ellos estaban igual que el pueblo. Ellos ven ramas moviéndose, estos himnos cantándose, ven a Jesús, otros ponían sus mantos y todos le adoran, aunque fuera un momento que no estaban entendiendo, ¿verdad? Y no entendieron. También es probable, y simplemente para pasar, en Lucas 19 concluye en algo muy interesante. Lucas 19, el relato nos dice que cuando Jesús llega a Jerusalén, y al ver a Jerusalén, llora. Y puede ser que los discípulos miren a Jesús, ¿por qué llora Jesús? Si no ven semejante calles de honor que le están haciendo. Ese es un momento para estar contentos, Señor. ¿Te acuerdas que la última vez que salimos de aquí nos querían matar? Ahora todos miran lo que te dicen, ¿por qué lloras? ¿Pero por qué estaba llorando el Señor? En Lucas 19 dice, 41. o si también, Lucas 19, 42, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Otra vez, ¿para qué? Para tu paz. ¿Qué dice Isaías 53? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué había dicho Caifás en el capítulo 11? Nos conviene que uno muera por todos. Para nuestra paz. Y vuelve y habla esto de la paz. Que ese siervo, que ese rey vino en paz. Y dice, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces Juan 12, verso 16 dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, o sea, cuando Jesús resucitó, ellos pudieron ver con claridad. Y eso nos regala una aplicación, y es que hay cosas que nosotros no entendemos. Y sabes, no te preocupes si no entiendes lo de las 70 semanas de Daniel. Si es primera vez que nos visitas y dices 70 semanas de qué, ¿con qué? ¿Que Antíoco qué? ¿Sí? Y si no entiendes esta historia y todo esto, lo más importante que necesitas entender es que Cristo murió por ti, para que tú puedas tener paz para con Dios. Que tú estás en rebelión con Dios si no tienes a Jesús. Y si tan solo entendieras que Jesús lloró porque la gente no entendía lo que Él vino a hacer, el Señor quiere hoy que tú entiendas lo que Él vino a hacer por ti hace 2000 años. Verso 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Otra vez, la importancia del testimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué está la gente ahí siguiendo a Jesús? ¿Por qué baten palmas? ¿Por qué tiran sus mantos? ¿Por qué cantan el Salmo 118? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos vieron una señal que apunta al Mesías. ¿Y cuál es esa señal? Que Él ha resucitado a los muertos, ¿verdad? Pero ellos no lo entienden. Y dice la importancia. Unos están ahí por lo que oyeron, pero otros están ahí por lo que vieron. Y es importante que tú y yo hablemos y contemos nuestro testimonio, que testifiquemos acerca del Señor. Ese es el propósito. Pero es triste que esas personas estaban siguiendo a Jesús por sus señales. Recuerden, ¿qué los hizo decepcionarse del Señor? ¿Por qué en este momento están tan emocionados y la semana siguiente van a pedir totalmente lo contrario? ¿Por qué?
porque los decepciona, que no los libera del yugo romano. Entonces ellos tenían una expectativa, pero una expectativa conforme a las Escrituras. Porque si hubieran tenido esa expectativa conforme a las Escrituras, pues entonces ellos no se hubieran decepcionado, como tú y yo no nos decepcionamos del Señor cuando conocemos las Escrituras. Pero cuando usted le dicen del Evangelio, cuando usted se acerca a Jesús con una motivación diferente y usted está aquí porque le prometieron que si viene a la iglesia usted va a tener casa, carro, y porque usted va a tener la novia de sus sueños, y porque usted va a tener su esposo, la que no tiene esposo va a conseguir esposo, bájese de ese bus. Dios lo puede hacer, a él no le queda nada grande. Pero no se deje decepcionar. Él vino por algo mayor. Usted está viniendo por algo terrenal y se vino algo mayor. No le pasa lo mismo. Que no le pase lo mismo. ¿Me hago entender? Él vino a salvarlo del problema que todos tenemos. Ricos, grandes, pequeños, pobres. Todos tenemos el mismo problema, el mismo mal, la misma enfermedad. Y se llama ¿cómo? Pecado. ¿Quién de los que está aquí puede levantar su mano y decir yo no he pecado? Para decirle mentiroso. Así de sencillo. Entonces, cuando tenemos expectativas, y esa es la expectativa, lo acompañamos, o sea, como que nos montamos en el bus de la victoria. Pasa como político, ¿no? Me monto en el bus de la victoria y tengo seguidores, pero apenas se dan cuenta que fue un descalabro en la postulación y que no pasó nada. ¿Quién quedó con él? Nadie. Ellos tienen una expectativa diferente. Pero recuerden que Jesús sí volverá como rey, a reinar y a poner todo en orden. Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Tenaz, ¿no? Los líderes religiosos, en lugar de arrepentirse, de creer en el Señor, van en una espiral descendente. En lugar de todo lo que oyen, todo lo que ven de Jesús, en lugar de creer, esos son los que le dicen al Señor, ¿no te das cuenta lo que están diciendo de ti? ¡Cállalos! Y el Señor dijo, si esos callaran, las piedras hablarían. Lucas 19. Y yo creo que el Señor tiene el poder para hacer hablar piedras si los hombres, si usted calla, si la humanidad callara, el Señor pondría las piedras a hablar. Puso a la mula de Balaam a hablar, hace lo que sea, Señor. Verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces noten que aquí nos está hablando de los gentiles. Un griego es un gentil, nacidos griegos. Pero ¿por qué viene un griego a adorar a la fiesta? Porque se han convertido, porque están creyendo en el Señor, se han convertido al judaísmo. Pero dice en el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué frase tan hermosa? Le rogaron a Felipe. Ahora, no entendemos por qué Felipe le dice a Andrés y por qué Felipe no va y le dice al Señor de una vez, sino que necesita la aprobación de Andrés. Pero noten que estas personas quieren ver a Jesús. Ahora, ¿qué les pudo haber motivado a hablar con Jesús? ¿Recuerdan ustedes que esto termina, o cuando Jesús llega a Jerusalén, lo que hace es la purificación del templo? Volcó las mesas y ¿qué citó? Citó otra vez Isaías 53. ¿Y saben qué dice Isaías 53? Dice que la casa del Señor será llamada casa de oración para todos los pueblos. Quizá esto motivó. Recuerden que los judíos en el tiempo del templo tenían un lugar exclusivo donde los gentiles llegaban y no podían acercarse. Pero cuando Jesús dice, mi casa es casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, quizá estos gentiles se sienten incluidos. ¿Y saben lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que, de alguna manera, mientras está subiendo el clímax del máximo rechazo de los judíos que va a terminar en la muerte de Jesús, su Mesías, ¿sí? Se está abriendo una puerta, se está abriendo una atención ¿hacia quién? Hacia el mundo gentil. Y nosotros somos esos gentiles que hemos sido salvados. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Miren lo que dice el verso 22 y 23. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Y noten que este ser glorificado
Jesús está hablando de su muerte. No está hablando de él. Ha llegado la hora de ser glorificado, porque la glorificación, según a los ojos de los hombres, ya está pasando. O ya pasó. ¿Cuál fue? Palmas, mantos, alabanzas. Pero a los ojos de los hombres, eso fue glorificado. A los ojos del Señor, lo que va a decir, nos va a explicar es la importancia de su muerte y la necesidad que él tenía de morir. Entonces no sabemos si esto lo que hizo de alguna manera que los griegos se acercaran y quisieran verle. Ahora no sabemos si Jesús le respondió, pasen, y habló con ellos. No sabemos qué hablaron, pero lo que sí sabemos es lo que Jesús respondió en el verso 23. Miren el verso 23, la segunda parte. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una característica del ministerio de Jesús, ¿cuál es? Desde que inicia su ministerio en adelante, dice todavía no es el tiempo. Y así no lo diga, sus acciones eran porque no había llegado el tiempo. ¿Por qué Jesús se fue de Jerusalén a unas aldeas del desierto? Porque lo querían matar y no era el tiempo. ¿Qué dijo en Juan capítulo 2? Cuando estaban las bodas de Caná y su mamá le dice, se acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. ¿Se acuerdan en Juan 7, su misma familia? Están en la última fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y la familia le dice, si tú eres profeta, muéstrate para que te conozcan, porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y qué dice Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Subió a la fiesta o no subió? Sí subió, pero no en el tiempo que ellos le dijeron. Y ahora Jesús particularmente está diciendo, le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ya llegó el momento. Y noten que con esto confirmamos que Jesús no era un cobarde. Cada vez que Jesús esquivó la muerte, era porque no había llegado, ¿qué? La hora. Pero aquí se está acercando a la hora. ¿Y cuál es la hora? Que entre más es el rechazo de los judíos, que terminará diciendo crucifíquenle, el mundo gentil quiere verle. Los griegos quieren estar con él. Porque el Señor acababa de decir que su casa sería casa de oración y que sería conocida por todos los pueblos. Hermoso todo esto que está pasando. Vamos al verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces lo que está diciendo el Señor está hablando de la necesidad de su muerte. Él va a morir. Tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir? Para salvarnos. Y está diciendo, a través de mi muerte va a haber mucho fruto. Y si eso es verdad para mí, también lo es para los discípulos. El Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy importante, pero el verso 25 dice ahí, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La perderá. Amar ahí es estimar más, y aborrecer no es odiarnos, hacernos daño, sino amarnos menos. O sea, somos llamados a amar a Dios más de lo que amamos cualquier persona o cosa en el mundo, incluidos nosotros mismos. Necesitamos amarlo a Él. Lo popular que es en nuestros días. ¿Qué es lo popular? Escucha a los consejeros de la televisión, de la radio, de todo. ¿Qué es lo primero que dicen referente al amor? Con todo lo que vive la gente, decepcionados, porque el amor los ha estropeado, porque los han engañado, porque se han burlado. ¿Qué es lo primero que dicen? Usted debe aprenderse, ¿qué? Amar a usted mismo. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice que usted debe amarse menos. Pero usted debe amarse menos con la proporción de amarlo más a Él, para que de esa manera pueda verse traducido todo esto en esa vida eterna. Usted y yo no somos el centro del universo, y por eso debemos de despojarnos de la tiranía de nuestro egoísmo. Y miren esto, el hombre cuyas prioridades están bien, tiene una actitud de amor hacia las cosas de Dios que hace que todo interés en los asuntos de esta vida parezca odio en comparación. Voy a volverlo a leer. Un comentarista dijo, el hombre cuyas prioridades están bien tiene una actitud de amor hacia las cosas de Dios que hace que todo interés en los asuntos de esta vida
parezca odio en comparación. No es que odie a su esposa, no es que odie a sus hijos, sino que en comparación en cómo él ama a Dios y el reino de Dios, se ve como ama menos, ¿verdad? Y el Señor, recuerden, no quiere que ese lugar sea absolutamente de nadie. Y es bíblico que lo amemos primeramente a Él, porque Él nos provee ese amor para amar a nuestro cónyuge como debemos amar a nuestros hijos, a nuestro prójimo. Terminemos verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Jesús termina todo esto diciendo, yo muero, y ustedes, está dando la definición de ser cristiano es seguir al Señor, servir al Señor. No somos salvos por el servicio, pero somos salvados para el servicio. ¿Eso es claro o no? Nadie aquí se salva por lo que hace para el reino de los cielos, ni por las buenas obras que hace. María no se salvaría por el perfume que derramó a los pies de Jesús. María está adorando como gratitud al Señor. Y nosotros somos salvos no por el servicio, sino para el servicio. Y es muy especial que Jesús describió al servidor como uno que quiere estar donde Jesús está. Donde yo esté, estará mi ¿qué? Mi servidor. Dice, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviere. ¿Qué está definiendo? Que yo quiero estar. Hay una canción, ¿no? Yo solo quiero estar donde tú estás. Viviendo a diario en tu presencia. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. No, eso lo dice, pero es más o menos por ahí. Y el Señor quiere que estemos ahí, en ese tiempo, en esa adoración. Dice, allí también estará mi servidor donde yo estuviera. O sea, usted dice que usted es un hijo de Dios, sígame, sírvame. Y sabes, esta no es una esclavitud forzada donde el esclavo quiere ser libre de su amo. Ese es un servicio por elección, hecho voluntariamente, simplemente porque quiere estar cerca del amo. La Biblia habla del servicio como doulos, servidor por amor. Así se describe Pablo, siervo de Cristo. Yo quiero estar donde está el Señor. Yo quiero estar en la voluntad del Señor. Yo quiero hacer lo que el Señor me ha mandado hacer. Ese es el servidor de Dios, ese es el Hijo de Dios. Amén. Tremendo pasaje, hermanos. Y les animo a que esta semana lo vamos a estudiar en casas. Van a tener algunas preguntas de reflexión y va a ser muy lindo poder volver a leerlo, masticarlo y apreciarlo. Reuniones de 7, 8:15, máximo 8:30. Una hora de oración, una hora de tiempo de compañerismo, 1 hora y 1/4. Y va a ser muy lindo conectarnos como iglesia en diferentes casas. ¿Amén? Entonces, ¿qué tal si oramos? Veo aquí caras nuevas. Si hay alguien que está aquí que nos visita por primera vez, me gustaría decirte que lo más importante es que el Señor ha venido en paz por primera vez para que tú tengas paz con el Señor. Él quiere que tú tengas paz con Él. Y la forma en que tú te reconcilias con Dios es creyendo en Jesús, pidiéndole perdón por tus pecados. Tú sabes lo que has hecho que ha ofendido a Dios. Ese es el momento para pedirle perdón al Señor. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta mañana, donde hemos visto tantas profecías tan claras, donde tú te muestras a nosotros de una manera tan clara y con tanto amor. Has venido en humildad, has venido en justicia y en verdad. Y te agradecemos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de verte tan claro. Gracias por las escrituras que nos permiten verte tan claro cuando se conectan cada uno de esos pasajes dentro de su contexto y nos dan entendimiento a nuestra mente de quién eres tú, de que tú eres el Dios que adoramos, de que tú eres el Dios que servimos. Danos ese corazón de siervos, danos ese corazón de estar donde tú estás. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta bendición. Y quisiera que ahí con sus cabecitas inclinadas, si alguno de los que está aquí
no ha creído en Cristo y de una manera voluntaria, de una manera consciente, nunca ha hecho un alto en su vida reconociendo o viendo lo que Dios ha hecho por usted, por ti. Y quisiera decirle esta oración al Señor, puede hacerlo conmigo, reconociéndolo, para que esté en paz con Dios. Puede repetir de esta manera: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que te he ofendido, que no he entendido tu propósito, tus planes, Señor. Pero hoy reconozco que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viniste como siervo a morir por mí, a tomar mi lugar para que yo tenga paz. Te pido, me perdones, que hagas de mí tu hijo, tu siervo, que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén.